La unidad para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo va a necesitar de requisitos que se habían previsto en el acuerdo inicialmente para poder llevar a cabo su mandato. Es necesario la mayor autonomía presupuestal y funcional que se requiera, es necesario que de ella hagan parte funcionarios investigadores con una capacidad investigativa probada, con mucha experiencia, pero además que hayan probado dentro de su ejercicio profesional que entienden la labor que debe desempeñar la Fiscalía cuando se investigan crímenes complejos, cuando se investigan crímenes de sistema, crímenes de Estado, cuando se investigan organizaciones criminales o empresas criminales como el paramilitarismo. Va a requerir, por supuesto, el respaldo de la ciudadanía y el respaldo de la comunidad internacional, pero sobre todo va a requerir voluntad política de quien sea su director o directora y voluntad política de la Fiscalía General de la Nación, del fiscal Néstor Humberto Martínez. Hoy es una realidad de que esta es una unidad que va a depender funcional y políticamente del fiscal general de la Nación. Entonces lo que vamos a necesitar muy seguramente es que el fiscal permita que el director de esta unidad pueda desarrollar su trabajo sin ningún tipo de obstáculos, sino que por el contrario se le facilite su activismo. Lastimosamente uno de los resultados del plebiscito fue la renegociación del acuerdo precisamente en este punto. En consecuencia hoy tenemos que el comité de selección no elegirá al director o directora de la unidad, sino a una terna, para que sea el fiscal general de la Nación a su vez el que designe quién es la persona que ocupará el cargo de director o directora de esta unidad. Es necesario que sepamos quiénes son los empresarios o los actores que desde la economía han tolerado estos grupos, los han financiado de manera voluntaria. No estamos hablando de las víctimas de extorsión, estamos hablando de quienes han utilizado estos grupos con el fin de enriquecerse o de favorecer sus negocios. Y es necesario, por supuesto, que sepamos quiénes son los políticos que de igual forma han tolerado, han coordinado con estos grupos, los han financiado, los han impulsado y se han beneficiado de su accionar. El concepto de grupos criminales sucesores del paramilitarismo es un concepto que nace de la Corte Penal Internacional y que es retomado en la mesa de diálogos de La Habana. ¿Ante qué situación? Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre gobierno y FARC sobre una línea de continuidad en la existencia de los grupos paramilitares. Entonces, lo que intentan hacer como solución salomónica en ese desacuerdo es poder caracterizar lo que normalmente podríamos conocer como grupos paramilitares. Grupos que puedan tener relación con el Estado, grupos que ataquen a la población civil, principalmente a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, a la paz, y que tengan esa línea de conexión con los grupos paramilitares que históricamente hemos conocido en Colombia, a las AUC y anteriormente de esta muchos otros. Lo que implica que estemos hablando de grupos sucesores del paramilitarismo realmente es un reconocimiento a medias de la existencia de un fenómeno, y es el fenómeno en el cual existen unas organizaciones criminales conformadas por particulares, pero que eventualmente pueden estar desarrollando labores criminales en coordinación con actores del Estado, sea fuerza pública, sean funcionarios locales, sean funcionarios de distintas ramas del poder público, o que estén actuando con la tolerancia de estos funcionarios, o que estén desarrollando labores de contrainsurgencia, o que estén desarrollando labores de persecución a actores de la oposición. Lastimosamente, muchos de los grupos que hoy podemos reconocer según el acuerdo como sucesores del paramilitarismo han llevado a cabo una serie de acciones de persecución a la oposición política, de persecución al movimiento social. Prueba de ello es que hay no solamente un incremento del asesinato de líderes y lideresas sociales, sino también que en los casos en los cuales la Fiscalía ha logrado avanzar en detectar la posible responsabilidad de quienes están detrás de estos homicidios, ha encontrado, según lo ha dicho la Fiscalía, al menos en el 30% de estos casos, la responsabilidad de grupos como las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, y en otro 30% más, según lo ha dicho la Fiscalía, encuentra la responsabilidad de pequeños grupos, de grupos muy locales,
pero si uno entra a analizar cómo se están moviendo estos grupos locales, lo que encuentra es que se están moviendo como una especie de franquicia de grupos criminales mayores, principalmente las autodefensas gaitanistas de Colombia, pero también están los puntilleros, en otra época estuvieron los rastrojos, y si a esto le sumamos las amenazas de las Águilas Negras, de los ejércitos de restitución y de la clara connivencia, o cuando menos de la clara complicidad o omisión mejor de parte de autoridades en muchos territorios del país, en el cual podemos notar que estos grupos existen a pesar de un enorme pie de fuerza de la fuerza pública colombiana, pues lo que tenemos hoy es organizaciones criminales que actúan con ciertos niveles de complicidad por acción u omisión con ciertos sectores de los poderes políticos en Colombia, sin que aún hayamos sido suficientemente efectivos desde el Estado para desmontar ese fenómeno, y claramente hay una línea de continuidad en las personas que lideran esos grupos con las personas que estaban haciendo parte de los grupos paramilitares anteriores, pero también hay una línea de continuidad en su comportamiento, en lo que hacen y también en muchas de las zonas en donde estaban y lastimosamente en la tolerancia que reciben de actores armados del Estado.